El monstruo de pistones que avergonzó el arma a reacción del Führer, el fuego, envolvió el fuselaje. Los instrumentos parpadeaban en un rojo alarmante y el suelo se acercaba demasiado rápido. Harald Braun sintió cómo la vibración se convertía en un temblor caótico y cada movimiento del timón ya no significaba nada. El último tirón, palanca, chasquido, el flujo de aire y la cúpula del paracaídas se abre sobre su cabeza. Abajo, un campo blanco, como un sudario tendido entre el cielo y el olvido. Se deslizó, escuchando cómo las explosiones seguían retumbando en la distancia, mientras a su espalda, su Mustang se desintegraba, dejando una estela de humo. La nieve lo recibió suavemente, pero inmediatamente después, los gritos rompieron el aire. Detrás de una colina aparecieron figuras vestidas con uniformes grises. Los soldados, esquiando, se movían rápida y precisamente, como mecanismos. Detrás de ellos, una multitud de lugareños, mujeres, adolescentes, hombres con abrigos pesados. En sus rostros no había sorpresa, sino una rabia fría. Para ellos, él no era un hombre, sino el que traía el fuego del cielo. Uno de los soldados levantó su rifle, otro hizo un gesto con la mano, pidiendo que esperaran. La multitud lo rodeó. Alguien gritó algo en alemán, y varias personas dieron un paso adelante. En ese momento, un oficial se adelantó bruscamente y levantó la mano. Todo se aquietó. Hubo un silencio de unos segundos, hasta que uno de los lugareños, mirando al piloto, murmuró: «Es imposible». Los demás se quedaron inmóviles, como si no creyeran lo que veían. Braun estaba de pie en medio del círculo, cansado, helado, pero vivo. Y él mismo no entendía por qué su ira de repente se había convertido en desconcierto. Alguien dijo: «Los rumores eran ciertos». No esperaban ver a un piloto con piel del color de la noche, un hombre que, según sus convicciones, no tenía cabida en la cabina de un avión. Este momento se extendió hasta la eternidad. La colisión de dos mundos que no encajaban entre sí. Pero para entender cómo este hombre llegó allí, entre enemigos, y por qué su mera existencia se convirtió en un desafío para toda una ideología, es necesario volver al momento en que un hombre decidió conquistar el cielo. A finales de los años 30, cuando Europa todavía fingía que la paz era posible, en Alemania ya se estaban sentando las bases para el dominio aéreo. Bajo el patrocinio personal de Hitler, los ingenieros desarrollaban una máquina que debía ser la cúspide de la tecnología. Veloz, mortífera, inalcanzable, recibió el nombre de Messerschmitt Me 262. Motor a reacción, velocidad superior a 500 millas por hora, armamento capaz de destrozar toda una formación de bombarderos. Todo esto debía convertir el cielo en una fortaleza alemana. Cuando la mañana del 1 de septiembre del 39, miles de aviones de la Luftwaffe se alzaron sobre Polonia, parecía que la propia sombra de sus alas traía la destrucción. Las ciudades desaparecían en cuestión de horas. Las carreteras y puentes se convertían en ruinas. La comunicación se interrumpía y ningún refugio salvaba del estruendo. En el cielo reinaba el caos y en la tierra la desesperación. Hitler contemplaba todo esto desde la altura de su avión personal, admirando cómo su voluntad se ponía en acción. Veía en el aire no solo un arma, sino un instrumento de poder. Europa parecía agotada, rota, y nadie podía detenerlo. Pero al otro lado del estrecho, en Londres, se pronunciaron palabras que dividieron al mundo en dos. El primer ministro de Gran Bretaña declaró en una alocución radiofónica que el país entraba en guerra. «Él solo entiende la fuerza», dijo sobre Hitler. En ese instante quedó claro: la era de las conversaciones ha terminado.
y el cielo se convertirá en la principal arena del futuro enfrentamiento. Y al otro lado del océano, América todavía dudaba. Un país acostumbrado a la seguridad de los océanos observaba cómo las llamas devoraban el continente y esperaba que no saltaran el agua. Pero incluso aquellos que creían en la neutralidad entendían que si el mal llegaba a sus costas, solo la voluntad no sería suficiente. Se necesitarían aquellos capaces de enfrentar al enemigo donde comienza el horizonte, y para eso habría que aprender a volar más rápido, a disparar con más precisión y a creer con más fuerza que nunca. En los gabinetes del Reich reinaba la fiebre. Hitler hablaba cada vez más del futuro dominio en el cielo, donde no debería quedar nadie que pudiera oponerse a su armada. Sus ingenieros trabajaban sin descanso, creando no solo un avión, sino un símbolo de una nueva era. En el hangar cerca de Múnich se alzaba una máquina que parecía una fantasía del futuro, una bestia de acero con motores a reacción bajo las alas, capaz de rasgar el aire más rápido que cualquier máquina de hélice. La llamaban Messerschmitt Me 262. Este avión debía convertirse en la principal carta del Führer, el arma que transformaría cada batalla en una cacería unilateral, cuando la estructura aún se estaba perfeccionando. La guerra ya comenzaba su marcha. La mañana del 1 de septiembre, tan pronto como los primeros rayos de sol tocaron las nubes, miles de aviones de la Luftwaffe se elevaron. Sus sombras cayeron sobre las ciudades y aldeas de Polonia y minutos después, sobre las cenizas. Los bombarderos avanzaban en densas oleadas, como nubes, y no dejaban ni carreteras, ni puentes, ni oportunidades. Fue un golpe del que el país no pudo recuperarse. La guerra, sin haber comenzado aún, ya se convertía en un símbolo de la supremacía absoluta del cielo sobre la tierra. Hitler observaba esto desde su Focke-Wulf personal, sobrevolando las ciudades devastadas. No veía en el humo el sufrimiento, sino la prueba de su idea. Para él, cada barrio quemado era una confirmación de que su dominio del aire se estaba haciendo realidad. Ahora que Polonia yacía en ruinas, estaba seguro de que el camino hacia el dominio de Europa estaba abierto. Pero en Occidente, en Gran Bretaña, ya resonaba una voz que no permitiría que el mundo callara. De los receptores de radio, fluía el tono tranquilo pero decidido del primer ministro Neville Chamberlain. Dijo que Inglaterra declaraba la guerra a Alemania porque la fuerza es el único lenguaje que entiende el hombre en Berlín. Estas palabras se esparcieron por Europa como un viento frío. Nadie se hacía ilusiones. La guerra sería total. Mientras tanto, al otro lado del océano, América intentaba preservar una paz frágil. Los periódicos debatían si debían intervenir, y los políticos aseguraban que los océanos protegían el país de las guerras ajenas. Pero cuanto más se prolongaban las semanas, más claro se hacía. La distancia ya no salvaría. Los aviones alemanes podían llegar mucho más lejos que antes, y si algún día cruzaban el Atlántico, el orden habitual desaparecería. América miraba a Europa, envuelta en llamas, y entendía que en caso de invasión, no necesitaría solo un ejército. El país necesitaría gente nueva, que pudiera enfrentar al enemigo no en la tierra, sino en el cielo. Los soldados del futuro debían ser capaces de volar, pensar, vencer donde no había apoyo bajo los pies, y por ello, en algún lugar ya comenzaba a nacer una escuela que haría lo imposible, enseñar a volar a aquellos a quienes antes ni siquiera se les permitía acercarse a las alas. Mientras las sirenas retumbaban sobre Europa, en los Estados Unidos
reinaba una inquietante calma antes de la tormenta. En el otoño del 40, el presidente firmó la ley del primer reclutamiento en tiempo de paz en la historia del país. Ahora, todo hombre de 21 a 45 años estaba obligado a registrarse en caso de que mañana tuviera que ir a la batalla. Jóvenes que ayer todavía tenían libros de texto o llaves inglesas en sus manos, ahora hacían cola en las oficinas de reclutamiento. Nadie sabía si tendrían que luchar, pero todos sentían que el tiempo de la vida normal había terminado. Sin embargo, la futura guerra no requería solo soldados. América necesitaba a aquellos que pudieran mirar al enemigo desde arriba. En todo el país comenzaron a abrirse escuelas de aviación. Los cadetes pasaban cursos agotadores, donde el entrenamiento militar se combinaba con las matemáticas y la física. Les enseñaban a leer mapas, calcular trayectorias, comprender el comportamiento del viento. Un error en una fórmula podía costar no una nota, sino una vida. Luego venía la siguiente etapa, el pre-flight, donde la teoría era reemplazada por la práctica. En bases como Maxwell Field en Alabama, los cadetes aprendían la estructura del avión, la comunicación por radio, la orientación y el reconocimiento de máquinas enemigas. Les obligaban a disparar, estudiar las leyes del tiempo de guerra, marchar hasta el agotamiento. Cualquier debilidad se consideraba una amenaza para la futura misión. Solo después comenzaba la verdadera prueba. El primer vuelo, primero en un simulador estrecho, parecido a una cápsula de madera, y luego en el cielo real. Los Stearman de entrenamiento zumbaban sobre los aeródromos, mientras los novatos temblaban de miedo y emoción. Tenían solo unas pocas horas para demostrar que eran capaces de volar solos. Los que no lo lograban eran dados de baja sin pesar. Los demás pasaban el rito de iniciación. Eran sumergidos de cabeza en un barril de agua de lluvia, celebrando el primer solo. Cada día traía nuevas pruebas, acrobacias aéreas, aterrizajes de emergencia, barrenas, giros al límite. Durante la formación, debían realizar no menos de 60 horas de vuelo y casi 200 aterrizajes. El examen final era realizado por un oficial del ejército. Una maniobra incorrecta y toda la formación se iba al traste. De 317,000 cadetes, menos de 200,000 llegaron al final. Solo ellos obtuvieron el derecho a ser llamados oficiales del cielo. Pero incluso este camino no fue igual para todos. Para algunos cadetes, la puerta de la cabina permanecía cerrada, por más alto que levantaran la cabeza. A algunos no se les permitía pilotar debido a su origen, a otros por el color de su piel. Y solo un lugar en el país se atrevió a desafiar esta regla. En Alabama ya se construía una escuela donde se demostraría al mundo entero que el cielo no le pertenece a nadie. Tuskegee. Cuando la guerra se acercó a las costas americanas, el ejército buscaba pilotos nuevos con urgencia. Pero en las listas, los cadetes de piel oscura seguían siendo indeseables. Sus solicitudes eran selladas con "no apto", no por sus habilidades, sino por el color de su piel. Sin embargo, la inminente guerra no dejaba opción al país. En el 41, el Departamento de Guerra decidió realizar un experimento, crear la primera unidad de aviación totalmente afroamericana de la historia. Así nació el 99º Escuadrón de Caza. Se eligió la pequeña ciudad de Tuskegee, Alabama, como lugar de entrenamiento. En sus afueras, entre caminos polvorientos y campos de algodón, crecieron pistas de aterrizaje, hangares y barracones. Aquí, los futuros pilotos debían demostrar que no eran inferiores a nadie. El programa fue inmediatamente diseñado para ser casi insuperable. Pocos pasaban la selección.
Cada candidato presentaba decenas de exámenes, pasaba pruebas psicológicas y físicas, donde cualquier error ponía fin al sueño. Uno de los futuros aviadores dijo más tarde: «Los estándares eran tan altos que nos convertimos en la élite, incluso antes de despegar». En marzo de ese mismo año, la propia primera dama, Eleanor Roosevelt, visitó Tuskegee. Quería ver qué se les enseñaba a esos jóvenes pilotos sobre los que escribían los periódicos. El instructor principal, C. Alfred Anderson, le ofreció un vuelo. Ella aceptó sin dudar. El pequeño avión amarillo se elevó sobre Alabama, dio varias vueltas sobre la base y aterrizó suavemente. Cuando Eleanor salió de la cabina, tenía una sonrisa en el rostro. «Sí, ustedes realmente saben volar», dijo. A partir de ese momento, todo el país habló de Tuskegee, pero la fama no ayudó a resolver los problemas principales. La base había sido construida apresuradamente y estaba diseñada para solo 500 personas, mientras que a mediados del 42 ya había más de 3,000. Faltaba combustible, instructores, alojamiento y aviones. Los comandantes cambiaban uno tras otro, la disciplina se derrumbaba y los cadetes, sin posibilidad de entrenar, perdían la fe. El punto de inflexión llegó cuando el mayor Noel Parrish asumió el mando. Resultó ser no solo un administrador, sino un hombre que creía en sus subordinados. Exigía orden, pero también defendía a sus pilotos ante la alta dirección, conseguía recursos, reparaba hangares, ampliaba la pista, introducía estándares de entrenamiento unificados. Lo principal, luchó para que los Tuskegee Airmen fueran enviados al frente y no se quedaran en un entrenamiento interminable. A finales del 42, la confianza reinaba de nuevo en la base. Los cadetes practicaban maniobras complejas, dominaban nuevos aviones, desde el AT-6 de entrenamiento hasta el pesado Curtiss Warhawk. Sabían que pronto llegaría la orden y que, por fin, podrían demostrar su derecho a luchar. Cuando llegó en la primavera del 43, nadie se sorprendió. El Major Parrish solo dijo brevemente: «Ha llegado el momento». La puerta a la guerra estaba abierta. Su primer examen les esperaba entre el polvo rocoso de una pequeña isla italiana, donde la tierra zumbaba con baterías antiaéreas y el aire estaba saturado de fuego. Pantellería. La arena del estrecho de Sicilia estaba empapada de sal, humo y expectación. En la primavera del 43, el 99º Escuadrón de Caza recibió por primera vez la orden de ascender, no para ejercicios, sino para un combate real. Su misión era la Operación Corkscrew, la toma de la pequeña isla de Pantelleria, fortificada como una fortaleza inexpugnable. Cientos de cañones alemanes e italianos miraban al mar, listos para destrozar cualquier barco que se acercara a la orilla. Instalaciones antiaéreas, túneles, almacenes subterráneos. La isla había sido convertida en una ciudadela de piedra. Incluso los generales aliados dudaban si valía la pena gastar fuerzas en tal objetivo. Pero ahora se unían nuevas fuerzas, la aviación americana, que debía demostrar que el aire podía vencer al hormigón. Cuando los Tuskegee Airmen se elevaron por primera vez en el cielo del norte de África, fueron acompañados por las miradas de los escépticos. Muchos comandantes los consideraban no preparados, demasiado experimentales, pero tan pronto como los primeros aviones con las bandas rojas en las colas entraron en picada, las dudas se disiparon. Su misión, cubrir a los bombarderos aliados y atacar objetivos terrestres. El sol se reflejaba en las alas de los Warhawks mientras se sumergían bajo el estruendo de los cañones antiaéreos
abriéndose paso a través del humo y las llamas. Cada día traía decenas de salidas. 2 veces al día, los pilotos despegaban, escoltando a los bombarderos pesados, y regresaban para ir de nuevo al asalto de las fortificaciones. Debajo de ellos ardían almacenes de municiones, se derrumbaban posiciones fortificadas y las comunicaciones por radio eran reservadas, como si nadie quisiera admitir que estos novatos estaban haciendo lo imposible. Uno de los comandantes escribió más tarde: iban directamente al infierno y volvían, como si eso fuera lo normal. Al 21º día de ataques ininterrumpidos, la isla ya no parecía una fortaleza. Polvo, humo y rocas quemadas. El 11 de junio, los barcos aliados se acercaron a la orilla. El desembarco se preparaba para el asalto, pero cuando los primeros soldados desembarcaron en la playa, fueron recibidos por el silencio. La guarnición se rindió sin un solo disparo. Esto fue un punto de inflexión. El mando aliado comprendió que la aviación concentrada era capaz de destruir cualquier defensa si golpeaba con precisión y sistemáticamente. En el cuartel general, los generales pronunciaron por primera vez la palabra pantellería con admiración, no con duda. Al día siguiente, el comandante del 99º Escuadrón, Benjamin Davis, recibió un radiograma de felicitación. Han superado la prueba y han regresado más fuertes. Así, por primera vez en la historia, los pilotos negros demostraron que el cielo pertenece a quienes saben volar, no a quienes se les permite. Después de Pantelleria, se habló de ellos en serio. Los llamaban una unidad experimental, pero ahora se convirtieron en un símbolo de esperanza y la prueba de que el talento no tiene color. Y en el aire ya se preparaba un nuevo capítulo, el escuadrón que estaba destinado a convertirse en leyenda. Las colas rojas entraban en juego. Para el verano del 44, los Tuskegee Airmen dejaron de ser solo un experimento. Sus nuevos aviones, los elegantes Mustangs, con largos fuselajes brillantes y colas rojas, ya eran reconocibles desde lejos. Los bombarderos aliados suspiraban aliviados cuando veían los estabilizadores verticales escarlata en el cielo. Significaba que la escolta había llegado. Las colas rojas nunca abandonaban a aquellos a quienes cubrían. No perseguían la gloria personal, no se distraían con la persecución y por eso eran respetados incluso por aquellos que antes dudaban de su derecho a volar. Cada salida era como un examen. Los alemanes conocían a estos pilotos. Los odiaban por su tenacidad y precisión. La radio de la Luftwaffe a menudo transmitía conversaciones interceptadas. Cuidado con las colas rojas. Para ellos era una advertencia, para los aliados un amuleto. El 12 de octubre del 44, los Mustangs del 336º Grupo regresaban después de un bombardeo en el norte de Italia. El vuelo era casi rutinario, hasta que el cielo sobre el lago Balatón se encendió con movimiento. Un grupo de Messerschmitt Bf 109 alemanes se dirigía directamente hacia ellos. 15 oponentes, seguros de haber tomado a los americanos por sorpresa. Pero los que estaban sentados en los Mustangs de cola roja ya habían sobrevivido a Pantelleria, Sicilia y África. No necesitaban tiempo para pensar. El teniente Lee Archer iba de escolta del capitán Wendell Pruitt. Vieron los puntos acercándose y comprendieron que evitar el choque no sería posible. Archer recordó más tarde: pensé, bueno, entonces ha llegado el momento. El aire se convirtió en un torbellino. Los trazadores cortaban el espacio, los motores rugían, las alas temblaban por las sobrecargas. Pruitt giró bruscamente. Archer lo siguió.
y un piloto alemán quedó justo entre ellos. Una ráfaga, y el primer oponente cae, dejando un rastro de humo. Pero no había tiempo para celebraciones. Un segundo enemigo se acercó por el flanco, tratando de ponerse a la cola de Pruitt. Entonces Archer perdió altura, hizo un giro brusco y disparó casi a quemarropa. La explosión brilló como un relámpago y el segundo avión se estrelló contra el agua. En el cielo quedaron decenas de trayectorias cruzadas, pero Lee actuó con sangre fría. Atacó una y otra vez, sin permitir que los enemigos restauraran la formación. Al final de la batalla, derribó a 3 más. 5 victorias en un solo día. Así apareció el primer as afroamericano en la historia de la Fuerza Aérea de los EU. Pero para el propio Archer, no fue un triunfo, sino simplemente una tarea cumplida. Cuando aterrizó, los técnicos tuvieron que limpiar el hollín del fuselaje. Su avión estaba casi negro de pólvora. A partir de ese momento, las colas rojas se convirtieron en leyenda. Los alemanes sabían que si aparecía un estabilizador rojo en el cielo, las posibilidades de volver a casa se reducían a 0. Pero toda leyenda tiene su sombra. Mientras unos se convertían en símbolos de la victoria, otros tenían que pagar un precio demasiado alto por ella. Y muy pronto, uno de ellos, Harold Brown, volvería a estar en el cielo y caería directamente a la nieve, cara a cara con el enemigo. El cielo invernal de Europa era pesado y bajo, como si él mismo intentara presionar contra el suelo a los que se atrevían a cruzarlo. A principios del 45, las colas rojas recibieron una nueva orden: destruir las últimas arterias de la máquina militar alemana. Por los rieles todavía circulaban trenes que transportaban combustible, municiones y provisiones. Estos eran los objetivos de los que dependía la última esperanza del Reich. Harold Brown despegó con su escuadrilla temprano por la mañana. La helada cristalizaba el aire, los instrumentos se congelaban incluso en tierra. Pero tan pronto como el avión ganó altura, todo lo superfluo desapareció. La radio cobró vida con mensajes cortos y adelante aparecieron esos mismos trenes, serpenteando a lo largo de los valles nevados. Desde arriba parecían juguetes de niños, hasta que la primera ráfaga los convirtió en una fuente de fuego. Brown eligió un objetivo que otros habían evitado. Voló bajo, casi rozando las vías con su sombra, y abrió fuego. «Encendí esa locomotora como un árbol de Navidad», recordó más tarde. Pero en el mismo segundo en que tiró de la palanca para ascender, la tierra explotó. La explosión fue más fuerte de lo que nadie esperaba. El viento golpeó el avión. El fuselaje se estremeció. Los instrumentos se detuvieron. Chispas, humo, un rugido desgarrado del motor. La máquina perdía el control. Intentó sujetarla, pero sabía que no había tiempo. No había asiento eyectable. No había seguro. Volcó el avión. Tiró de la palanca y por un momento el mundo se convirtió en un torbellino de nieve y silbidos de viento. La carlinga salió volando. Los cinturones se soltaron. El cuerpo fue expulsado. La caída duró una eternidad. Cuando el paracaídas se abrió, vio cómo su Mustang se estrellaba rugiendo contra el suelo y desaparecía en una nube de fuego. El silencio regresó solo por un segundo y luego se escuchó el golpeteo de las armas. Soldados alemanes esquiando ya se acercaban, empuñando sus rifles. Harold levantó las manos. Sin intentar huir, fue llevado a la aldea más cercana, la misma que había sido atacada recientemente por la aviación americana. La gente salió de las casas, rodeó al prisionero. En los ojos, rabia, dolor, venganza. Alguien gritó una maldición
Alguien dio un paso adelante, y todo pudo haber terminado en ese mismo instante si no fuera por uno de los soldados. Se interpuso entre el piloto y la multitud, apuntando su arma a los suyos. El silencio se cernió, y lentamente, como despertando, la gente retrocedió. Así, Brown evitó el linchamiento inmediato. Fue entregado a los militares y el camino lo llevó a un campo de prisioneros de guerra. Alambre de espino, frío, constantes interrogatorios. Allí no había héroes ni enemigos, solo personas atrapadas entre la guerra y la supervivencia. Había 32 Tuskegee Airmen como él, tras las rejas en territorio enemigo. Esperaron el final de la guerra, escuchando los lejanos estruendos de los cañones. En cada uno de ellos vivía un pensamiento: el cielo volverá a llamar, y cuando lo haga, habrá que ascender de nuevo, incluso si es el último, el más arriesgado vuelo. Al amanecer del 24 de marzo del 45, el cielo sobre los aeródromos aliados zumbaba como si estuviera vivo. Decenas de motores rugían al unísono, preparándose para el raid más profundo de toda la campaña. El objetivo: Berlín, la capital, donde aún se mantenían las últimas unidades de la Luftwaffe y donde los comandantes del Reich todavía se aferraban a la ilusión de control. Cientos de fortalezas voladoras, pesados B-17, cargados de bombas, se elevaron. Su cobertura se confió a aquellos que ya se habían convertido en leyenda. Las colas rojas estaban junto a sus Mustangs en silencio. El aire estaba impregnado de gasolina y presentimiento. Este día no debía haber errores. Cuando se dio la orden de despegue, la formación se elevó, cortando las nubes. El camino a Berlín era de casi 1000 kilómetros sobre territorio enemigo. La radio estaba en silencio. Cada piloto sabía que allí adelante les esperaba la última, la más difícil batalla. Cuando la capital alemana apareció en el horizonte, junto con ella aparecieron puntos, creciendo rápidamente en tamaño. Iban a toda velocidad, rompiendo la geometría habitual de los combates aéreos. Eran los Me-262, los cazas a reacción. El mismo arma con el que Hitler había soñado incluso antes de la guerra. Ningún avión de pistón podía compararse con su velocidad. Se abrían paso hacia los bombarderos y parecía que era imposible detenerlos. Harald Braun vio cómo uno de los aviones a reacción alemanes atacaba una fortaleza voladora abriendo fuego. Comprendió que no había tiempo ni para cálculos ni para suposiciones. Tirando del yugo, se lanzó hacia abajo, dejando pasar una ráfaga de balas y saliendo justo debajo de la trayectoria del Me-262. Todo duró unos segundos. El alemán no esperaba que alguien se arriesgara en un ataque frontal. Harald alineó la mira y apretó el gatillo. Explosión de luz, destello, humo. El avión a reacción se incendió como una antorcha y entró en barrena. Más tarde diría: practiqué esa maniobra en los entrenamientos, pero entonces fue simplemente un reflejo. En ese momento, el arma secreta de Hitler se estrelló contra el suelo y con ella, la fe en la invulnerabilidad del cielo alemán. Semanas después, Berlín cayó. La Luftwaffe dejó de existir y la guerra en Europa llegó a su fin. Del experimento de Tuskegee surgieron más de 1000 pilotos que recorrieron el camino desde la duda hasta el triunfo. Sus colas rojas se mantuvieron como un símbolo de disciplina, precisión y honor. Derribaron cientos de máquinas enemigas, pero lo principal, destruyeron una barrera que parecía más fuerte que el acero. Después de la guerra, muchos de ellos continuaron sirviendo. Se convirtieron en instructores, comandantes, ingenieros. Demostraron que la igualdad comienza no con órdenes, sino con acciones. Su experiencia se convirtió
en la base de una nueva doctrina de escolta aérea. Ahora, la principal tarea del caza no era la destrucción, sino la protección. Este principio, nacido bajo las colas rojas, cambió para siempre la estrategia de las guerras aéreas. Años después, uno de los veteranos, el teniente Ahmed Reiner, dijo en voz baja: «Tuve la oportunidad de volar. Era todo lo que soñaba. Si al menos un poco ayudé a hacer este país mejor, entonces el cielo nos aceptó por una buena razón». Las balas ya no silbaban sobre ellos, pero en la memoria quedaron las nubes, la amargura de las pérdidas y la luz de esas alturas donde el hombre se elevaba por encima de los prejuicios. Las colas rojas pasaron a la leyenda, pero su huella en el cielo no desapareció. Se convirtió en un camino para los que vendrían después.